Muy buenas tardes. Estaremos dando inicio al evento donde el señor Guillermo Cepeda, MVP de Microsoft Azure, nos comentará acerca de la tecnología empleada detrás de la segunda vuelta electoral en Guatemala. Muchas gracias nuevamente a todos y todas las participantes de estos eventos de Azure, las 24 horas de Azure en español. Guillermo, si gustas, te doy la palabra para que inicies y nos cuentes un poquito sobre el tema. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos, a los que recién están terminando de almorzar y se están uniendo a esta charla o este evento que hemos organizado junto con el equipo para que ustedes pues disfruten de estas charlas mientras están en casa, aprendan un poquito de diversos temas de Azure y pues compartan un poco con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿O a qué viene el título de la charla? Vamos a hablar de un poco acerca de Azure, algunos conceptos básicos para introducirnos después en la tecnología que se utilizó, la arquitectura que se utilizó para que la segunda vuelta electoral en Guatemala no tuviera ningún problema en términos de caída de sistemas, como fue en la primera vuelta, pues sí. Y definitivamente los problemas que hubo. Obviamente todo esto fue soportado por tecnologías de Azure y de alguna forma pues vamos a platicarles un poco acerca de eso. Mi nombre, como lo decía Leonardo, es Guillermo Cepeda Selman. Soy MVP de Azure desde el año pasado. Anteriormente era MVP de Development Technologies desde 2016 a 2019 porque estuve soportando más todos los temas de tecnologías de desarrollo. Sí llevo 17 años desde que estaba en la universidad trabajando ya en proyectos de tecnología, desde desarrollo, análisis, de la project management, gerencia, de todo un poco. Entonces tengo bastante experiencia en todo este tipo de proyectos y he visto toda esta transformación que ha ocurrido de trabajar 100% on-premise a pues tener que experimentar y poder utilizar todas estas tecnologías de la nube. Adicionalmente, pues trabajo como catedrático universitario en la Universidad Rafael Landívar actualmente y pues ¿dónde me pueden encontrar? En la pantalla ahorita ven el link de LinkedIn, Guillermo Cepeda Selman junto, en Twitter @CloudCepeda o en GitHub como Cepeda. Eso es un poco sobre mí y ahora vamos a hablar de el tema que nos compete. Entonces siempre hago esta pregunta. Me dicen, pues, ¿qué es Azure? Azure es la nube de Microsoft, pero ¿qué es la nube en sí? Entonces, la nube, tenemos que partir por un propedéutico, un curso preparatorio para entender qué es la nube y cómo esto fue a afectar, digamos, esa migración de sistemas que se tuvo que hacer para la segunda vuelta electoral de Guatemala. La nube, y un concepto que me encanta, como lo dijo alguien en alguna charla, no recuerdo exactamente quién fue, básicamente es la computadora de alguien más. La nube es la computadora de alguien más que nos renta, nos presta o nos brinda para poder nosotros poner nuestros sistemas en esta computadora y poder sacarlos hacia el mundo. Entonces, básicamente es la computadora de alguien más. Ahora, en el sentido más amplio, no es la computadora del vecino que tengo aquí a la par que me va a prestar para poner mi website, sino pues ya son empresas formales donde tienen centros de datos y de alguna forma pues nos ofrecen todo ese tipo de toda esa gama de servicios de la nube que conocemos actualmente en la área de sistemas. Ahora, yo como empresa, yo como individual, pues tengo mis sistemas hosteados en algún lado y yo quiero irme a la nube. Entonces, ese hosting en algún lado, pues se le llama on-prem, es decir, en premisas, es decir, local. Ahí tengo todos mis sistemas y de alguna forma, pues quiero ver cuál es la mejor forma en la que yo me puedo migrar a la nube. Y tengo varias opciones. Podemos empezar con decir, pues me voy a migrar y simplemente voy a agarrar mis sistemas y los voy a pasar hacia la nube. Entonces, agarro exactamente lo que tengo y me migro. Ese modelo se conoce como lift and shift. Es decir, levanto, muevo y pongo en la nube. Exactamente las mismas bases de datos, exactamente las mismas aplicaciones. Pero tenemos otras formas de migrarnos. Ya que vamos a hacer todo el esfuerzo de migrarnos a la nube, pues tenemos otras opciones. Podemos refactorizar, podemos hacer arquitectura o podemos reconstruir completamente el sistema. Y para ello nos valemos de tecnologías como los contenedores, plataforma como servicio y serverless. Entonces, convertimos partes o todo el sistema
a funcionar con servicios de la nube que hagan que efectivamente le saquemos más provecho a todas las tecnologías. Y definitivamente pues hay ocasiones en que nos gustaría más tener el reemplazo completo de esa tecnología y por ende pues nos pasamos a una solución software como servicio. Ahorita vamos a explicar más adelante qué es cada uno, pero estos son el camino que podemos seguir, de estar on-premise, de estar 100% montados en una infraestructura local, hasta poder pues, pasarnos a la nube de diferentes formas. Pero, ¿cuál sería la razón por la cual nos quisiéramos mover a la nube? La primera y creo que la más grande es efectividad de costos. Entonces, en la nube utilizo un modelo pay as you go, que básicamente quiere decir yo pago por lo que utilizo, pago por todos los recursos que utilizo. Si yo no los estoy utilizando, no estoy pagando una fracción de costo, pero no estoy pagando completo. Mientras que si yo tengo mi data center local, tengo que estar pagando la luz, tengo que estar pagando el aire acondicionado, tengo que estar pagando el mantenimiento, tengo que estar pagando todo. En la nube, pues nos ofrece la opción de pagar solamente por los recursos que utilizamos, lo cual para muchas empresas o muchos emprendimientos que se lanzan y que requieren tecnología, definitivamente es de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque no tienen que preocuparse en administrar un centro de datos con servidores porque ese no es su negocio. Entonces, eso se lo delegan a un proveedor de nube y por ende, pues ellos pueden preocuparse de lo que realmente hace su negocio. Adicionalmente, es escalable. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo con algo pequeño y a medida que voy requiriendo algo más grande, bases de datos más grandes, capacidad de web más grande, otros sistemas que yo quiero implementar en la nube, pues yo puedo ir escalando. Puedo escalar verticalmente, horizontalmente. No viene al caso que expliquemos eso, pero existen varias formas de escalabilidad en la nube. ¿Qué otra cosa me ofrece? Es elástico. Imagínense el caso, y vamos a hablar ahorita del Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Imagínense el caso de que pues, en Guatemala cada 4 años ocurren elecciones. Los sistemas del Tribunal Supremo Electoral efectivamente se utilizan durante pocos días cada 4 años. Para soportar la carga de millones de personas queriendo consultar resultados, yo tendría que adquirir cualquier cantidad de servidores para ponerlos durante esos días, esos 4 años, y todo lo siguiente, el siguiente tiempo hasta la siguiente elección, esos servidores no solamente ya son obsoletos, sino que nadie los va a utilizar. Entonces, de alguna forma necesitamos, la nube nos ofrece en el modelo en el que si nosotros necesitamos tecnología o necesitamos esa potencia de procesamiento durante un periodo corto de tiempo, podemos adquirirla por ese periodo y después regresar a la potencia de procesamiento normal durante el otro tiempo. Entonces, esa es una de las características grandes de la nube. La otra, pues, es actualizado. Siempre pongo la anécdota, los de sistemas o los que han dado soporte a infraestructuras identificarán, pasábamos sábado en la noche, domingo en la mañana, actualizando servidores con los últimos parches de seguridad de Windows y cruzando los dedos para que el lunes todo funcionara. ¿Por qué? Porque es parte de las labores de la infraestructura mantener los servidores actualizados para que no vayamos a tener ataques, para que no vaya a haber fallos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, si no tenemos las capacidades de poder hacerlo, la nube lo hace por nosotros y solo utilizamos el servicio que necesitamos. Entonces, se mantiene todo actualizado. En la nube, si tenemos un hosting web, no nos preocupamos por actualizar el Windows o el Linux que estén abajo de eso. Es confiable. O sea, ofrecen tantas y tantas opciones de recuperación, de replicación, de backups. Algunas tienen un costo adicional, otras ya vienen dentro de los servicios que nosotros adquirimos. Entonces, el no tener la posibilidad de recuperarse de un fallo en la nube es literalmente culpa de uno que está adquiriendo los servicios, porque la confiabilidad de los servicios de la nube es muy alta. No quiere decir que sean a prueba de fallos. No hay un 100% de disponibilidad ni un 100% a prueba de fallos, pero nos ofrecen un alto porcentaje, más que lo que nosotros podríamos tener si tuviéramos los servicios locales. Y por último, seguro. Todos los protocolos de seguridad física y de seguridad digital que se manejan tienen estándares internacionales que responden a legislación en gobiernos, a legislaciones continentales que nos dan la seguridad de que nuestra información, nuestra infraestructura va a estar segura, tanto física como digitalmente. Ya si después los servicios que nosotros montemos sobre la nube son inseguros, eso es totalmente culpa nuestra, no es culpa del proveedor.
Entonces, repaso rápido. Categorías de computación en la nube. Tenemos infraestructura como servicio, que es básicamente, aquí está tu servidor, te lo doy y administras completamente vos. Yo te instalé Windows, te instalé Linux, depende del tipo de servidor que quisieras, y vos lo vas a administrar. Obviamente eso es extremadamente flexible. Nosotros decidimos qué vamos a instalar en el servidor, cómo lo instalamos, le damos mantenimiento, controlamos completamente todo lo que tiene que ver con ese servidor, y es como rentar el servidor y no comprarlo físicamente. Entonces, infraestructura como servicio es eso, a grandes rasgos. Hay otras formas de infraestructura como servicio, pero se los quiero explicar de una forma básica. Plataforma es cuando nos vamos un nivel arriba y nosotros no nos interesa administrar el servidor, sino solo nos interesan los servicios que nos ofrecen. No nos preocupamos por la infraestructura, no tenemos que lidiar con el sistema operativo, instalar un web server o actualizaciones. Y por último está pues el software como servicio, que es cuando no tenemos nada más que recibir un usuario y un password, entramos a una plataforma y de ahí en adelante controlamos nosotros. Pero todo lo que está atrás para que esa plataforma funcione es completamente responsabilidad del proveedor. ¿Y cómo se ve esto? Si lo vemos en esta gráfica, toda la parte anaranjada es la que nosotros nos toca administrar. Entonces, si estamos en un modelo local, todo lo que está aquí es lo que nos toca administrar a nosotros. Es decir, red, almacenamiento, servidores, virtualización, sistema operativo, la data y las aplicaciones. A medida que nos vamos moviendo en el stack de la nube, hacia la derecha, tenemos la parte de infraestructura como servicio, en donde ya delegamos parte de esa administración a el proveedor de nube. A medida que nos seguimos moviendo a la derecha, pues damos todavía más administración a ese proveedor de nube. Y por último, si estamos en un software como servicio, literal, le delegamos toda la administración. Ahora, dentro de este modelo que vemos acá, entonces, ¿dónde entra Azure? Azure entra en la infraestructura, la plataforma y otro producto de Microsoft, que es la parte de software como servicio, entra ahí. Entonces, si estamos completamente on-premise, tenemos que administrarlo todo. A medida que pasamos a utilizar la nube, a utilizar otros servicios, delegamos la administración a terceros, en este caso el proveedor de la nube. Entonces, repito la pregunta, ¿qué es Azure? Entonces, Azure es un conjunto de servicios de infraestructura, red, computación y almacenamiento, servicios de seguridad y administración, servicios de operaciones híbridas y una serie de servicios de plataforma que nos permite a nosotros entonces dejarnos de preocupar de la parte de infraestructura, la parte de plataforma, para poder utilizar esos servicios, levantar nuestros sistemas y poder operar nuestro negocio y dar ese servicio al cliente. Entonces, Azure, esta es solo una muestra de los servicios, realmente hay más. Me gusta siempre este slide porque pues, da un ejemplo de la gama de servicios que podemos utilizar. Hay otro montón más de los que hemos hablado en las otras charlas y pues, de alguna forma eso es Azure. Es toda una gama de servicios de forma remota, administrada por Microsoft, para que nosotros podamos despreocuparnos de todo el tema de infraestructura y podamos concentrarnos en nuestros sistemas. Para los de tecnología, sobre todo, eso es muy útil. Entonces, luego de esta introducción, o breve introducción, para ponerlos a todos en contexto de qué es Azure y qué es la nube, está en la sección de Q&A en el chat para poner preguntas. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar con la presentación. No, por el momento no tenemos preguntas. Súper. Entonces, terminando la introducción a la nube, para los que no están familiarizados con eso, entonces vamos al tema que nos compete. La tecnología detrás de la segunda vuelta electoral. Entonces, ¿por qué me enfoco en la segunda vuelta electoral y no en la primera? Pues, para empezar, participé en la segunda vuelta electoral en el tema de la infraestructura y no en la primera, pero vamos a ver, para nuestros oyentes internacionales, que sé que tenemos varios, ¿qué pasó en la primera vuelta en Guatemala? Esta es una noticia que dice resumen electoral, errores, disturbios, votos duplicados y fraude. Se escuchó mucho la palabra fraude luego de la primera vuelta electoral. ¿Por qué? Porque
hubo mucha desinformación, hubo mucho caos durante el tema del conteo de votos y pues que yo lo recuerdo en las elecciones que había habido en Guatemala, nunca había pasado algo como lo que pasó en esta primera vuelta. Pero en realidad, pues, ¿qué fue lo que pasó? O sea, primero, existió inconsistencia en la digitación de actas. Si ustedes conocieran el sistema electoral guatemalteco, es completamente manual. Papeletas físicas que las personas llenan, votan, se doblan, se meten en unas bolsas. Al final del día, a las 6 de la tarde, las personas sacan las papeletas, las cuentan, llenan unas actas y esas actas son las que se escanean y se mandan a central. Esas actas se suman a nivel de centro electoral, a nivel de municipio, a nivel de departamento y posteriormente pues la suma total son los resultados de las elecciones. Pero para dar resultados preliminares, el Tribunal Supremo Electoral envía esas actas digitalizadas para que la gente teclee, para que un grupo de digitadores, perdón, teclee los números, los alimentan un sistema y ese sistema es el que va dando la información preliminar a las personas de los resultados que van saliendo de las diferentes mesas electorales alrededor del país. Entonces, de entrada existió inconsistencia en la digitación de esas actas. El proceso como tal no estaba bien afinado, no había, digamos, control de calidad en el proceso para asegurarse que las actas estaban siendo bien digitalizadas. Luego de eso, pues, existió lentitud en el sistema de resultados preliminares y también errores. Uno quería entrar a la página después de las 6 de la tarde, que era que cerraban todas las mesas, y empezaban los conteos, uno entraba a la página del TSE y empezaba F5, 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 hasta que empezaran a aparecer los resultados. Y así como yo, estuve F5, 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 muchas personas en Guatemala estuvieron haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué pasaba? Error, 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 error. De repente cargaba algo, de repente no cargaba nada, de repente se reseteaba todo a cero, de repente entonces la información fluyó de una manera muy anormal y por ende pues no se supo realmente qué estaba pasando hasta muchas horas después que habían cerrado las mesas. Además existió lentitud en la transmisión de actas escaneadas, por ende la información no fluyó de la manera que debió fluir y por supuesto, como pasa en todos los países, hay medios de comunicación amarillistas que esperaban la comidilla, que esperaban que hubiera algún problema porque necesitamos vender clics. Entonces, olvídense. Al olor o al olor de algo de sangre, esos medios de comunicación amarillistas hicieron su agosto. Fue en mes de julio, pero hicieron su agosto. Entonces, todo esto se lo estoy hablando desde el punto de vista de tecnología. Imagínense todos los problemas en que derivó esto, disturbios, destrucción de actas, un montón de cosas que pasaron. Pues obviamente nos dejó con una desconfianza en el proceso electoral. Y el problema era que teníamos poco más de un mes para darle vuelta a todo esto, porque ya en el siguiente mes iba a ser la segunda vuelta electoral, donde si bien ya no se elegían autoridades locales, sí se tenía que escoger un presidente de los dos que habían tenido mayores votos en la primera vuelta. Entonces era un reto para el Tribunal Supremo Electoral poder de alguna forma darle a la población la confianza de que los resultados fueran los correctos. Entonces, ¿cómo entro yo a batear en todo esto? Entonces, si en el título del slide que les estoy presentando, dice 13 días de proyecto, porque literalmente fue un proyecto de 13 días en el que tuve la oportunidad de participar. ¿Cómo comenzó todo? Para darles un poquito de timeline. El 30 de julio, alrededor de mediodía, recibo una llamada a mi celular. Yo estaba pues trabajando, mi trabajo de 8 horas al día, y recibo esa llamada y me dicen, mira, fíjate que necesitan a alguien de Azure, ¿vos conoces a alguien? Yo, sí, yo creo que yo sé qué es lo que necesitan. Fíjate que el Tribunal Supremo Electoral tiene su sistema en Azure y necesita a alguien que se asegure de que ese sistema va a funcionar en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, y no va a volver a pasar lo que pasó en la primera vuelta. ¿Estás interesado? Yo, pues, suena interesante, pero me estás hablando 13 días antes o 12 días antes de el evento electoral de la segunda vuelta, que era el 11 de agosto, entonces no sé qué tanto puede hacer realmente. Y además, no tienen un proveedor ya, o sea, ¿cómo están subiendo al Azure si no tienen un proveedor que los asesore? Dijo, sí, pues sí tienen un proveedor, pero como buen médico o como buena persona necesitan una segunda opinión y pues este proveedor fue el que los atendió en la primera vuelta, no hizo muy bien trabajo, entonces, porque está contratado lo tienen, pero necesitan alguien más. Bueno, antes de aceptar, les digo, tengo que tener una reunión, pero tengo un problema. Trabajo y pues salgo a las 5 o 6 de la tarde y no puedo tener una reunión a las 10 de la mañana.
Entonces, si el tribunal está o el área de sistemas del tribunal está en disposición, puedo reunirme posterior a las 6 de la tarde y dar las horas que quieran. Y la persona me dijo, no te preocupes, ellos están trabajando todos los días a las 11 de la noche. Ya te imaginas el nivel de estrés que están teniendo. Entonces, nuestra primera reunión, porque quedaba muy poco tiempo, ese mismo día en la tarde, agarré mis cosas y me fui a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral a reunirme con ellos. Me explicaron qué era lo que había pasado, cuántos requests habían tenido, qué cosas habían hecho ya desde la primera vuelta para ahorita para tratar de mitigar y en qué necesitaban ayuda. Basado en esa información, pues entonces al siguiente día en la mañana mandamos la cotización y dijimos, bueno, estos son los servicios basados en esa reunión que les vamos a ofrecer y cuánto vamos a cobrar por esos servicios y pues nos cuentan. Mágicamente, el 31 de julio en la tarde me respondieron, ¿estamos de acuerdo? Démosle. Ok, perfecto. Como ya iba un plan de trabajo, de una vez el 1 de agosto llegamos en la noche y nos reunimos con ellos. Hablo en plural porque de una vez le hablé a un amigo que trabajó conmigo, que es certificado en Azure y todo, para decirle, miramos, necesito tu apoyo con el tema de red, de red específicamente, que no es muy fuerte. Venite, échame la mano y nos vamos con este proyecto. Perfecto. 1 de agosto, reunión de arranque. Ya dijimos, bueno, ¿cuál va a ser el plan de trabajo? ¿Qué es lo que vamos a implementar basado en la información que recibe el 30 de julio? Y del 2 al 5 de agosto, pues hicimos esa implementación. Entonces, implementamos todos los temas de arquitectura, todos los cambios que íbamos a hacer. Los voy a explicar un poquito más adelante a detalle cada uno. Y pues del 6 al 8 de agosto hicimos pruebas. Imagínense este sprint de trabajo. 3 días de trabajo, 3 días de pruebas. Pruebas inclusive que eventualmente se iban a hacer con la prensa presente. Tuvimos que hacerlas nosotros antes para asegurarnos que todo iba a funcionar. Y sobre todo, que esto no se hizo para la primera vuelta, las importantísimas pruebas de estrés. Vamos a hablar más adelante de ellas. Y el 11 de agosto el proyecto finalizó con estar ahí durante o después de las 6 de la tarde que terminaba el proceso electoral para asegurarnos que los sistemas funcionaran y que los sistemas reportaran lo que tenían que reportar. Entonces, este fue el proyecto en el que participamos. Vámonos parte por parte. Entonces, ya cuando tuvimos esa reunión con ellos, ¿qué fue lo que realmente pasó con los sistemas? Primero, ellos tenían su aplicación local y dijeron, pasémonos a la nube. Perfecto, pasémonos a la nube. Entonces utilizaron un modelo que les digo, el lift and shift. Levanta, cambie y póngalo. Exactamente los mismos servicios que tenían locales, los pusieron en la nube. Entonces, si bien esta es la manera más fácil de hacerlo, no se hizo una reingeniería apropiada para poder aprovechar esas capacidades de la nube. Y una de las cosas que se pasó solo así, sin evaluar, fue la base de datos de MySQL, que fue la causante de los problemas del website, porque en algún momento, cuando estaba el gran volumen de solicitudes al sitio, todos los F5, 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 resulta que la base de datos no soportó, se cayó y dejaba sin servicio el sitio. En lo que levantaban otra vez el servicio, volvía a caer el mar de solicitudes y se volvía a caer. Digamos que no fue una correcta implementación de esta base de datos en la nube, por ende, se cayó. Y obviamente el escalamiento incorrecto. Se dieron cuenta que el sitio estaba lento. Tenían dos capas. La aplicación web y la base de datos. La aplicación web dijeron, está muy lenta, muchacho. Subámosle la cantidad de servidores que están atendiendo. Entonces, ampliaron la cantidad de servidores que estaban sirviendo a la aplicación web y cuando todo ese tráfico pasó a la base de datos, se murió. Si lo hubieran dejado lento, probablemente solo hubieran tenido problemas de lentitud, pero no hubieran botado a la base de datos. Entonces, se escaló la aplicación de una manera incorrecta. Entonces, al final, o en resumen, eso fue lo que pasó. Imagínense problemas que parecen muy sencillos por la estrategia que se utilizó para moverse a Azure, que no aprovecharon las capacidades de la nube, pues, y el sistema falló. Entonces, imagínense, 15.9, 16 millones de guatemaltecos, cuántos tienen acceso a Internet, cuántos en ese momento querían consultar los resultados de la página, pues definitivamente votaron el sitio. Básicamente fue un ataque de denegación de servicio sin querer ser un ataque de denegación de servicio. ¿Okay? Basado en esto que pasó en la primera vuelta, entonces teníamos que tomar decisiones.
¿qué vamos a hacer para la segunda vuelta? ¿Qué han hecho ustedes de momento para asegurarse que eso no va a volver a pasar en la segunda vuelta? Ellos ya habían hecho algunas cosas. Por ejemplo, modularizaron su aplicación y la dividieron en dos. Un backend para poder consultar la base de datos y poder hacer la traducción de la data, y un frontend que era el que presentaba los resultados y poder escalar individualmente y poder monitorear ambas partes. Entonces, modularización. Separaron los problemas en dos problemitas más chiquitos. Después, otra cosa es que se cambiaron, debido a que es una base, no estaba o no había código en la base de datos, no dificultaba mucho cambiar las estructuras de un MySQL a un SQL Azure, que es algo nativo de Azure y que es algo que les iba a permitir entonces administrarlo de una mejor forma. Entonces, y por último ya habían agregado un tema porque creyeron que realmente los estaban atacando en la primera vuelta y por eso habían botado el sitio, pues agregaron un tema de seguridad para evitar ataques de denegación de servicio como Cloudflare. ¿Qué fue lo que nosotros, o cómo nosotros tomamos estas estrategias y las complementamos y las transformamos para hacerlo según nosotros, el criterio que teníamos para poder o para evitar que ese tema fallara? ¿Qué hicimos? Pues primero, alguien les dijo que necesitaba una VPN para trasladar las actas y tenía que ser seguro, que no sé qué. Bueno, probamos por una VPN. Segundo, implementar escalamiento horizontal controlado, tanto de la aplicación como la base de datos. Migrarnos a otros servicios ya nos permitía tener escalamiento horizontal en las diferentes capas de la aplicación. Por supuesto, algo que no se hizo y que nosotros sí hicimos y sí llevamos el conocimiento de hacer fue las pruebas de estrés. No se tenía idea de cómo hacerlo y utilizamos Azure DevOps, herramienta de Azure, para poder hacer esas pruebas de estrés. Ya les voy a explicar cómo fue que lo hicimos. Utilizamos servicios de plataforma para trasladar archivos. En lugar de estar dependiendo de algunos clientecitos que se habían construido, pues ya nos pasamos a algunos servicios de plataforma Azure para hacer el traslado de las imágenes de las actas, para cuando una persona entrara a ver los resultados, dice, ay, quiero ver cómo quedó el resultado en la mesa donde yo voté. Tenía los resultados de un lado, tenía el acta del otro y la podía consultar. Eso no fue posible en la primera vuelta porque las actas nunca aparecieron o porque los resultados no hacían match. Y por último, saber exactamente qué está pasando y no solo tomar decisiones rápidas y sin fundamento al momento de presentarse un problema. Entonces, definitivamente tiene que existir herramientas de telemetría y monitoreo. Al final, esto fue lo que se implementó. Es un diagrama de lo que se implementó en esta segunda vuelta, ya con los diferentes servicios de Azure que se implementaron. Entonces, implementamos App Services, está la parte de SQL Azure, está la parte de los Blob Storage, están los Azure File Sync para poder sincronizar los servicios, algunas máquinas virtuales con las que se ofrecían SFTPs para que diferentes proveedores pudieran descargar información y ellos generar sus propias gráficas. Más que todo eran las televisoras y las radios que se llevan esa información en un formato de texto para poder ellos armar sus gráficas y poder presentar sus canales. Entonces, ese servicio también se ofreció a través de esta infraestructura, pues en la infraestructura local, que esa siempre se tuvo que mantener porque esa era la que estaba conectada a todos los centros alrededor del país, donde se alimentaba toda esa información y después se tenía que ir a la nube. Pues al final, esta fue la arquitectura que se implementó. Servicios más, servicios menos, que por temas de seguridad pues tuvimos que eliminar de acá. Pero por ahí es que logramos tener esa solución. ¿Qué pasó con esa VPN? Dijeron, miren, necesitamos VPN porque necesitamos asegurar traslado de datos. Ok, pues hagamos una VPN site to site entre la infraestructura local del TSE y la VNet de Azure para poder hacerlo. Perfecto. Pero resulta que la velocidad de transferencia era entre 500 y 700 kbps. Entonces hicimos un ejercicio en donde si subíamos las 20,000 actas de la segunda vuelta, se iban a tardar aproximadamente 12 horas en subir. Entonces, creo que íbamos a tener el mismo problema, que las actas deben estar disponibles. Pero miren, ¿y por qué no ampliamos los enlaces? Pues ahí se recuerdan que estamos hablando del gobierno. El gobierno tiene contratado enlaces dedicados y esos enlaces, a menos que haya un acuerdo gubernativo, un contrato gubernamental que va a llevar mucho tiempo, no se pueden emplear, señores, y tienen que trabajar con esos enlaces. Entonces, de alguna forma dijimos, bueno, entonces aseguremos la transmisión de información de alguna forma en que sea seguro, esté encriptado, pero no usemos una VPN.
Entonces, pues utilizamos otras estrategias de sincronización como SFTP y FileSync. Hicimos la VPN, hicimos las pruebas y las retiramos en aras de mejorar la velocidad. Y vimos que si transmitíamos ese montón de actas a la nube, lo más que se tardaba eran 4 horas. Entonces, de 12 bajamos a 4. Creo que el trade-off de tener las actas a tiempo en la nube, pues eso hacía que esta fuera la solución que teníamos que tomar. Luego, pues algo clave que pasó durante este proceso, como les decía, eran las pruebas de rendimiento, algo que no se hizo en la primera vuelta. Parte de la información que se nos pasó fue que el pico de solicitudes por minuto que lograron medir en la primera vuelta, antes de que todo se cayera, eran 60,000 solicitudes por minuto. Entre 50 y 60,000 solicitudes por minuto. Con ese número, porque nos fuimos e intentamos replicar esa cantidad de solicitudes a través de agentes virtuales, diferentes data centers, que de alguna forma entraran y hicieran solicitudes para poder hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos 5 máquinas virtuales en la nube, en 3 data centers distintos, configuradas como agentes de pruebas. Y con Azure DevOps se registraron esos agentes y se hizo directamente a la infraestructura para evitar el denial of service. Es decir, no íbamos directamente a la página principal o a la página principal a través de Cloudflare porque obviamente era un request y si hay muchos requests seguidos, Cloudflare automáticamente tiene la opción de bloquear porque detecta que es como si fuera un ataque de denegación de servicios. Y como les decía, 60,000 solicitudes por minuto. Y esto fue básicamente un pantallazo. Si se dan cuenta, era la prueba número 23. Corrimos varias veces las pruebas para estar seguro que lo estábamos haciendo bien. Y logramos 1,700 solicitudes por segundo, que equivalía a 100,000 solicitudes por minuto. Esto era suficiente para asegurarnos de que no iba a haber el volumen de la primera vuelta, porque para empezar no era la cantidad de actas de la primera vuelta. La primera vuelta habían 5 votaciones, esta solo había una, pero había una que tenía que computarse más rápido. Entonces, 100,000 solicitudes le pareció bien a la Dirección de Tecnología del Tribunal Supremo Electoral y estas pruebas ya los dejaron tranquilos pensando, ok, la arquitectura que propusieron aguanta con las solicitudes que se van a hacer en ese momento. Hubo 0% de solicitudes fallas, como podemos ver acá, y pues se utilizó Azure DevOps, se utilizaron las capacidades de testing automatizado de Visual Studio y Azure DevOps para poder correr estas pruebas automatizadas, y como les digo, pues se utilizaron agentes de test, que eran máquinas virtuales con el agente instalado para simular entre las 5 virtuales que les mencioné, 1,000 usuarios concurrentes haciendo solicitudes a la página más rápido que un ser humano. Algo chistoso. En algún momento, en un banco que trabajé anteriormente, decían, miren, necesitamos hacer pruebas de estrés de la app. Ok, perfecto. Yo las voy a hacer, voy a coordinar con un montón de personas que abran la app al mismo tiempo y que todos den clic al mismo tiempo. Y todos nos quedamos así como que, ¿en serio? Esa es su definición de pruebas de estrés. O sea, si bien iba a ser un poquito de estrés, no era el equivalente a liberar una App Store y que miles de personas en momentos concurrentes pudieran acceder a la misma y hacer pruebas. Entonces, zapatero tu zapato, ¿no? No hay que coordinar pruebas de estrés manuales intentando justificar que se hacen las pruebas correctamente. Otras gráficas de las pruebas de rendimiento, algo importante es que no tuviéramos errores durante las pruebas, es decir, que el servicio, a pesar de la cantidad de usuarios concurrentes que se fue haciendo, no diera errores. Y si se dan cuenta, todos estos gráficos vieron el escalamiento de los usuarios y en ningún momento se llegó a tener errores en la página. Fuimos a ver gráficas, como les digo, telemetría muy importante. ¿Qué pasó con la base de datos al momento de llegar al pico de usuarios? Si se dan cuenta, llegamos a un pico del 90% de procesamiento o de la parte de TUs utilizados en la base de datos con esa carga de usuarios, por lo que nos daba la tranquilidad de que no llegamos al 100% y estábamos casi con el doble de usuarios que podíamos proyectar. Nos daba la tranquilidad de que podía funcionar. Seguimos viendo métricas y en el App Service dijimos, bueno, ¿cómo se están comportando la aplicación web como tal? Los servidores donde lo estamos hosteando. Y vimos que pues lo más que llegó, hubo algún pico de 60% en su momento que de alguna manera pues nos dio la tranquilidad que no iba a fallar. Entonces,
todas las métricas que podíamos tener. O sea, estábamos utilizando Azure como debía ser para poder monitorear esos sistemas. No solo asumir que van a funcionar, sino revisarlos. Entonces, y se llegó el día. Bueno, todo esto, cambios de la arquitectura, preparación de pruebas, pruebas que se hicieron, la tranquilidad con la que se dejó al director de tecnologías de información, que pues obviamente estaba preocupado porque su antecesor, inclusive paró en la cárcel por todos los temas de la primera vuelta. Entonces, quiera que no, pues había un ambiente de mucho nerviosismo. Se llegó el día finalmente, el 11 de agosto de 2019, entonces las respectivas fotos, ahí pues donde iban a estar los magistrados dando los resultados de las elecciones, esta central de monitoreo de los sistemas. Aquí no se mira en la foto, pero al lado izquierdo estaban los servidores locales que les mencioné. Todo se migró hacia un lugar donde se podían tener los servidores, se podía tener la central de monitoreo, y por acá, en algunas de estas pantallas, veíamos lo que se estaba presentando en Azure, lo que la gente iba a ver en la aplicación que estaba viendo, y por supuesto teníamos las noticias para estar pendientes de cualquier cosa que pudiera pasar. Entonces acá con mi estimado René, que ya estábamos listos, y aquí fue todo antes de las elecciones, y pues por lo que les digo, uno pensaría, no pasó absolutamente nada. Todo estuvo bien, porque pues al final, segunda vuelta electoral de Guatemala, se concentraron más en darle el ganador y ver que iba a ser el nuevo presidente, a que hubiera algún problema, y en las noticias no se habló absolutamente nada. Como dice un amigo, no news is good news. Que no haya noticias es una buena noticia. Cuando hay noticias es porque hay malas noticias. Pasó. Pero no todo fue color de rosa. Y esta es información que se les está brindando en este momento, que pues obviamente no se conoce en el público porque realmente nadie se dio cuenta de que efectivamente había un fallo más que nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se recuerdan que les mencioné? A las 6 de la tarde cerraban las mesas. A las 6:25, 6:30 más o menos, se empezaron a transmitir los primeros resultados. Ya para las 7 de la noche, 7:15 de la noche más o menos, ya había aproximadamente el 50% de los votos computados, y ya obviamente había un claro ganador. Pero a eso de las 7:25 p.m., a pesar de que había un claro ganador, el sitio de Azure se empezó a poner lento. Nosotros estábamos en ese centro de comando que les mostré. Llega el director de tecnología y dice, miren ustedes, se está tardando la página. Y nos mostraba en su celular, le daba refresh, se quedaba el circulito, y a veces se quedaba el circulito, le daba refresh, cargaba. Le daba refresh, cargaba, y cada cierta cantidad de veces que le daba refresh, se quedaba el circulito y nunca cargaba. Dijimos, algo está pasando, se puso lento, no está cargando la mayoría de veces. Entonces nos volteamos a ver los dashboards, y en ese momento empezaron a aparecer miles de errores, ¿sí?, reportados en los dashboards que teníamos. En total, pues al final hicimos el cómputo, fueron 38,000 errores en el backend que se dieron. Les voy a contar ahí por qué fue, pero 38,000 errores. Entonces, bueno, está dando error. La página se puso lenta porque a veces no carga, pero no está dando error. No estamos mostrando que hay algo mal, simplemente hay un problema de lentitud que si uno vuelve a refrescar, la mayoría de veces la página carga. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, dos cosas o dos acciones se tomaron para ese tema. Primero, dijimos, bueno, si es un error que está pasando en alguno de los servicios por la carga que se tiene en este momento, que era la mayor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escalemos horizontalmente para dispersar. Si es uno de los servidores que está haciendo el error en el App Service, aislamos el error, y en lugar de que una de cada 5 personas estuviera experimentando esa lentitud, sería una de cada 10. Entonces bajamos el problema y descartamos que fuera lentitud, porque pues, efectivamente eso pasó. Y también automáticamente, y gracias a que utilizamos servicios de plataforma, Azure tiene varios servicios de monitoreo corriendo automáticamente sobre nuestras aplicaciones, que si detecta que hay muchos errores en alguna aplicación, estos settings se pueden cambiar por supuesto, pero automáticamente reinicia la aplicación. Y entonces Azure, luego de que iban ciertos minutos de aplicación, en uno de los 5 servidores que se tenían originalmente dentro de nuestro web, lo reinició. ¿Y cuando lo reinició? Pues a las 7:30 p.m. fueron 5 minutos eternos, créanme,
en lo que tomamos esas dos medidas y Azure nos mandó la alerta de que había reiniciado uno de los servicios, que a las 7:30 todo le funcionó normal. Volvimos a la telemetría, ya no estaban habiendo errores, pero en esos 5 minutos hubieron 38,000 errores. Imagínense. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos a ver del otro lado, donde estaba toda la parte de la prensa y todo, fuimos a sondear, o fueron a sondear, si alguien se había detectado, se había dado cuenta de que había algún error. Absolutamente nada. Solo que se puso un poquito lento el sitio, pero le daba a recargar y ya cargaba. Así como, uff, la salvamos. 5 minutos eternos, pero que gracias a cómo se había construido y qué servicios se utilizaron en la nube, este tema lo logramos detectar, lo logramos mitigar y se logró eliminar a pesar de eso. Entonces, este incidente, nadie se dio cuenta, nadie dijo, los sistemas están fallando y por ende, pues, todo resultó muy bien. ¿Cómo se ve el impacto ya cuando lo fuimos a ver? Pues, esta es una de las gráficas que obtuvimos del sistema. Todo esto azul es que estaba respondiendo bien la página y en ese momento, a las 7:25, aquí no se mira porque es hora de Universal Standard Time, pero esto es las 7:25, ocurrió esto. Si se dan cuenta, estos fueron los errores, esto de anaranjadito que está aquí, que lanzó la página en su momento, luego que se reinició, regresaron las solicitudes a su máximo y después, pues ya a medida que la gente sabía quién había ganado las elecciones, si se dan cuenta, a las 40 ya el pico de solicitudes había pasado y todo se fue para abajo y pues mucha gente siguió consultando después la página, pero ya no tanta como en ese momento, en que todos querían saber quién era el nuevo presidente de Guatemala. Y nadie quería volver a vivir la experiencia de la primera vuelta en la que las cosas pues no salieron bien. ¿Sí? ¿Cuál fue uno de los componentes claves acá? Que jamás existió en anteriores. Sobre todo algo, o la recomendación que les tengo que dejar, no solo del tema de arquitectura, hay personas que conocen muchos más servicios de Azure, probablemente hubieran hecho una arquitectura diferente. Nosotros no nos metimos a ver temas de desarrollo, sino simplemente cómo íbamos a implementar los servicios y detectamos al final que el culpable fue ese servicio de backend, tenía un memory leak que en algún momento, una fuga de memoria, en algún momento llegó a su tope y ese fue el que causó el error en esa instancia a ese servidor. Reiniciándolo se arregló y posteriormente, como ya no volvimos a ver un pico de solicitudes a partir de eso, ese error de programación ya no se volvió a manifestar. Pero todo esto fue gracias a que tenemos telemetría. Si una lección se tienen que llevar de esto es que si los sistemas no los tienen ustedes a la par en un centro de datos y no están en la nube, la telemetría es algo que ustedes tienen que tener. Telemetría es equipar sus aplicaciones, equipar todo lo que ustedes hacen con información o con esa generación de información que ustedes les permita saber si los servicios están corriendo correctamente, si están dando errores y ver cómo es que los vamos a corregir. Y este es uno de los dashboards, por ejemplo, que tuvimos durante las elecciones. Tuvimos, por ejemplo, acá todas las sesiones que se hicieron. Tuvimos algunos fail requests. Imagínense, fueron cientos de miles de solicitudes y solo 3 fallaron. O sea, realmente es imperceptible. ¿Cuánto tiempo en promedio se tardaba el servidor en responder? 5 milisegundos. Dentro de la página, ¿qué era lo que más tardaba en cargar? Que aquí podemos ver que tardaba en cargar la parte de el frontend, o sea, pintarle al usuario el resultado, pero la mayor parte de cosas pasaban muy fácil. Aquí están los 38,000 errores que se dieron en ese momento, quedaron en este pico de errores y después ya no volvió a pasar absolutamente nada. Y pues otras métricas, esta telemetría, esta instrumentación de nuestras aplicaciones, y eso que no nos metimos a la programación, sino tratamos de instrumentar por encimita, nos permitió esa detección y esa rápida acción de ese error que se pudo dar, pues no pasó absolutamente nada. Terminó la segunda vuelta, no hubo noticias negativas, no hubo ya más bulla acerca del Tribunal Electoral y pues posteriormente pasamos a pues tener un nuevo presidente sin que existiera la duda de lo que había pasado. Ya ese tema pues quedó resuelto a través de la correcta aplicación de la tecnología para esta segunda vuelta electoral en Guatemala. Y como en todo, antes de finalizar, pues algunas conclusiones que nos deja toda esta aventura que tuvimos el año pasado. Primero, considerar cuando se pasen a la nube
Si bien el modelo Lift and Shift es la manera más segura, siempre busquen, de alguna forma, si está dentro de sus posibilidades, hacer un rediseño de sus aplicaciones y sobre todo desacoplar las partes en componentes individuales que se pueden implementar y que se pueden monitorear por sí solos. Esto les va a permitir recuperarse de errores más rápidamente y detectar si tienen algún problema con alguna de las partes de su aplicación en lugar de subir el monolito completo a la nube. Siguiente, yo soy fan y soporto que se utilicen servicios de plataforma, es decir, servicios que el proveedor de nube ya administra, que si bien es cierto, ustedes se quieren migrar a otra nube, va a ser más difícil, pero si no se van a migrar a otra nube o si no está eso dentro de sus pensamientos, van a poder implementar cosas mucho más rápido y valerse esas buenas prácticas que los ingenieros de estas grandes empresas tienen. ¿Qué servicios utilizamos? Plataforma, FileSync, App Service, SQL Azure, Blob Storage, entre otros, los que podemos mencionar, que formaron parte de esa solución que les mostré. Tuvimos que adaptarnos a no poder realizar una VPN, o sea, en el momento hubo que tomar decisiones de decir, no vamos a hacerlo VPN, vamos a hacer las cosas de otra forma. Entonces, una de las conclusiones importantes. Si bien es cierto, el volumen de transacciones o el volumen de solicitudes no iba a ser igual que el de la primera vuelta, nos preparamos para que si hubiera habido el volumen de la primera vuelta, el tema o las aplicaciones no hubieran fallado. Si bien existe un pequeño fallo, nos recuperamos. Voy a hablar de fallos en un momento. Telemetría completa, como les digo, es clave. Si sus sistemas están en un lugar donde ustedes físicamente no los ven, tienen que instrumentar sus aplicaciones para poder que las aplicaciones les digan qué es lo que está pasando, tengo errores, estoy corriendo bien, tengo tantas solicitudes, poderlas monitorear. Y algo muy importante dentro de la nube es que ustedes tienen que poder recuperarse de errores. Sus sistemas tienen que estar diseñados para recuperarse de errores rápidamente. Anteriormente se nos enseñaba a hacer sistemas que no tuvieran errores. O sea, un buen sistema es el que no tiene errores. Ahora, como todo está distribuido, todo está en la nube, componentes aquí, servicios por allá, errores van a haber, siempre. Una buena aplicación es la que se puede recuperar de errores rápidamente, sin impacto mayor a los usuarios y no concentrarnos en que no pasen, sino que ya sabemos que van a pasar, cómo los vamos a manejar y cómo los vamos a resolver rápidamente para la aplicación que siga sirviendo. Entonces, esas son las conclusiones que nos dé. Rediseño, usen servicios de plataforma, adáptense al momento de que los requerimientos cambien en su momento, eso les permite hacer esto. Siempre traten de probar con mayor volumen que el que creen que van a tener, solo para estar seguros y pues para estar protegidos de que esos picos de demanda puedan ocurrir. Tengan telemetría completa, sepan cómo monitorear y qué está pasando en todos sus sistemas y sobre todo, construyan sus soluciones para que se recuperen rápidamente de errores. Eso es lo que les puedo dejar. Entonces, con eso llego al final de la plática. Ahora sí, si hay alguna pregunta, estamos. Muchas gracias, Guillermo. Excelente presentación. Sí, por acá tenemos algunas preguntas. La primera que tengo por acá es, ¿la legislación política local permitía sacar información de Guatemala? Sí, en Guatemala de momento no hay legislación que diga que, por ejemplo, ni siquiera información personal, mucho menos información de estos temas electorales, no se pudiera sacar de Guatemala. Recordemos que, pues, o sea, de lo que conozco, la mayoría de legislaciones protegen la información personal. En este caso eran puramente conteos de votos y resultados de mesas electorales, por lo cual, si hubiera una legislación que atacara la parte de información personal, esta de momento no dice que esto no se puede sacar de Guatemala. Entonces, no tuvimos ningún problema con el tema de legislación. En ningún momento se planteó esa duda porque no hay un momento de legislación para eso. Ok, perfecto. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué herramientas nos recomiendas para las pruebas de estrés? Bueno, en ese momento nosotros utilizamos en Visual Studio, se puede utilizar una versión de Visual Studio Test que tiene varios proyectos de testing. En su momento utilizamos un proyecto de testing que nos permitía hacer web tests, que era llamadas a web, que nosotros podemos hacer como un árbol de llamadas a web, y ese poder meterlo en un load test para poder decirle a las instancias o agentes de testing que estaban en las nubes, agarrar este proyecto de testing, correrlo
N veces o durante 10 minutos tal cantidad de usuarios concurrentes para ver. Entonces lo pone a correr y ese servicio recibe y después nos deja los resultados de los tests en Azure DevOps para que los podamos consultar. Ese dashboard que vieron era de Azure DevOps. Hay algo. Me parece que parte de esas herramientas las iban a descontinuar por parte de Microsoft porque hay algunas herramientas open source que también corren con Azure DevOps que se pueden utilizar. Algunas de las que vimos fue JMeter u otras herramientas de testing open source, pero todas esas es fácil. Entren a ver la parte de Azure DevOps en la parte de testing y ahí les dice cómo o qué herramientas, con qué herramientas pueden construir sus testing automatizados de estrés para poder probarlos. Pero la clave de entrada es Azure DevOps. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo se hace para hacer la distribución o balanceo de una app entre diferentes servidores o app services en Azure? Ok, la ventaja de utilizar App Services es que App Services ofrece el balanceo de cargas a nivel de aplicación de forma automática. Si nosotros hubiéramos tenido que instalar la aplicación en diferentes servidores y encargarnos de manualmente levantar esos servidores para servir la aplicación, hubiera sido más complejo. Cristian Araujo, uno de los organizadores de ayer, habló precisamente del tema de los balancers y cómo sí hay servicios de load balancers que nosotros podemos utilizar, pero en este caso nos valimos de un servicio de plataforma que ofrece la parte de load balancer automáticamente para nuestras aplicaciones. Entonces lo único que teníamos que hacer era darles el ejecutable en nuestra aplicación y el servicio de App Service se encargaba de replicarlo, obviamente utilizando un plan que se pagaba, por supuesto, que nos daba hasta 5, 10 servidores, 20 servidores, no me recuerdo cuánto era, que el servicio solo se encargaba de replicar la aplicación entre los servidores y hacer el balanceo de cargas a los diferentes servidores. Por eso es que la página en algunos momentos no cargaba y en otros momentos sí, porque venía una solicitud, caía este servidor que era el que estaba fallando, y si venía otra solicitud, caía este, no fallaba, pero volvía a caer a este, dependiendo del método de balanceo de carga que tenga, y ese era el que fallaba. Entonces ampliamos la cantidad de servidores, pero todo lo hicimos a través de App Service, con un par de clics, literalmente. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué ancho de banda hubiese sido el ideal si lo hubieses podido cambiar? Pues el ancho de banda era de 1 mega. Poniendo la VPN y poniendo todo el overhead que agrega la VPN sobre ese ancho de banda, como les digo, transmitía a 500, 700 kbps. Básicamente con 5 megas, inclusive un poco menos, 5 megas dedicados, hubiéramos podido transmitir las actas por VPN sin ningún problema. Realmente no necesitábamos tanto ancho de banda, pero el ancho de banda que había sí era muy poco si queríamos hacer toda esa transmisión de imágenes a la nube en el tiempo que lo teníamos que hacer. Entonces, literal, de 3 megas para arriba, hubiéramos estado tranquilos en ese caso. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué herramientas se pueden agregar a esta solución para mejorarla? ¿O se dejaría tal y como se ejecutó? Definitivamente, esta fue una solución emergente de la primera vuelta a la segunda vuelta que reprogramó el equipo del Tribunal Supremo Electoral, en el caso de los sistemas que ellos tenían, ellos lo reprogramaron, entonces tienen 4 años ahorita para literalmente hacerlo de cero. O sea, nuestra recomendación fue, señores, hagan de cero esta solución, ya que lo van a hacer Cloud Native, utilicen los mismos servicios, sí, pero vuelvan a hacer la aplicación, porque obviamente solo fue una migración de aplicación que se separó en 2 y que se puso en la nube, pero no se hizo una rearquitectura de la misma como tal. Entonces, de alguna forma, sí podrían utilizar mejores tecnologías web para la parte de la página, mejor tecnología para la parte del servicio que se comunicaba con la base de datos. La base de datos estaba bien, realmente no había que hacerle mayor cosa, los queries eran sencillos, corrían rápido, no había que ver mayor cosa, pues yo sí reconstruiría la aplicación y sobre todo el traslado de actas, estudiar si se podía hacer de una mejor forma, pero tampoco es crítico. La parte de la aplicación es la que yo sí haría completamente de cero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. No sé, Guillermo, si te gustaría agregar algo. Pues no, solamente que pues gracias por participar. Yo sé que la hora era un poco complicada. Como les decía al principio, había periodo de almuerzo, algunos están almorzando ahorita, otros no han almorzado, como yo voy a ir a almorzar ahorita. Entonces, nada, pues muchas gracias a todos por participar. Yo como parte del equipo organizador del evento estoy muy
agradecido no solamente con todos los speakers que hemos tenido, recuerden, son 24 horas, 24 charlas, esta solamente es una, que hemos tenido durante 2 días seguidos. Todavía falta mucho más contenido en la tarde. O sea, agradecido con los speakers, agradecido con los moderadores como Leonardo que están moderando esta charla y con el equipo organizador, pues que realmente en poco más de 2 semanas nos organizamos para poder armar todo este evento para ustedes. En Guatemala, como en muchos lugares en Latinoamérica, pues teníamos asueto el 1 de mayo. Aprovechar, estamos encerrados en casa, somos gente que le gusta la tecnología, pues ofrezcamos un evento donde pues podamos aprender un poquito más. Entonces realmente agradecido con todos los que han hecho posible este evento y que esperamos en el futuro pues tengamos muchos eventos más de esta naturaleza, únicamente. Excelente, muchas gracias. Y yo creo que agregar que los esperamos en el siguiente evento, ¿verdad? Que sería construyendo un detector de objetos con Azure Custom Vision. Muchas gracias. Pues a todos.